Bien, listo. Pues gracias a Dios estamos en Juan capítulo 5, que es donde nos quedamos la semana pasada, cuando vimos el tema de Jesús con la mujer de Samaria, que se convirtió en la primera evangelista para su tierra. ¿Ok? Les voy a pedir, por favor, si me pueden ayudar con la lectura. ¿Quién quiere leer? Vamos, aquí está en la pantalla. ¿Es el 5? Sí, es el capítulo 5.1. Vamos a empezar el 5.1 porque terminamos hasta el 4.51 la semana pasada. Muy bien. Así que yo leo el... Ok, por favor, hermana. ¿Hasta dónde? Mira, tú ponte a leer, si quieres hasta el 15, por favor. Ok. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿Te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron, le dijeron al hombre que había sido sanado: No puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: El hombre que me sanó me dijo: Toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Muchas gracias, hermana. Y aquí tenemos, otro milagro que Juan nos cuenta de Jesús. Recuerden que dijimos que Juan seleccionó 8 milagros para mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. Acá es una situación particular porque en el paralelo nos enteramos que hay un estanque, ¿no? Y nos dice cuál es, el de Bethesda, donde un ángel bajaba y movía sus aguas. Entonces, cuando el ángel movía sus aguas, la primera persona enferma que entrara al estanque, una vez que el ángel se puso a mover, quedaba sanada. Entonces, acá tienes a una persona que tenía 38 años que estaba enferma. Cristo le pregunta: ¿quieres sanar? Y él dice: no puedo. Y en el contexto él piensa pues en el estanque. Dice: no puedo, Señor, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Por eso cuando vamos al paralelo vamos a ver qué tenía que ver esto que se agitara, digamos, el agua. Era un ángel que bajaba, agitaba el agua y la primera persona que se metiera quedaba sana. Y él dice: yo no puedo caminar, yo estoy enfermo, así que siempre hay alguien que llega antes que yo no soy el primero nunca que puedo entrar porque no tengo a nadie. Entonces, aparte de 38 años enfermo, era un hombre que no tenía familia, que no tenía nadie. Okay. Y Jesús, una vez que escucha la razón que da el cojo del por qué no puede quedar sano, Jesús simplemente le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Jesús da una orden a un hombre cojo que involucraba ponerse a hacer algo que supuestamente no podía hacer. Pero cuando la palabra viene de Jesús, cuando la orden viene de Jesús, Jesús ha efectuado un milagro y entonces al instante dice que el hombre quedó sano. Una vez que Jesús da la orden, la salud del hombre es restaurada. Esto desde luego es un milagro. Entonces él enrolla su camilla y comienza a caminar. Hace 38 años no camina. Jesús solo dijo 3 palabras, 4 palabras y el hombre empezó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, que ya sabemos que para los judíos es el sábado. Y ya leímos en la ley lo que significa el sábado, el día de reposo, y ya vimos cómo Dios ordenaba que nadie trabajara ese día. Entonces aquí va a comenzar una disputa que va a ser permanente entre Jesús y la élite religiosa judía, porque lo van a estar acusando de estar trabajando
el día de descanso, porque para ellos el sanar a un cojo es trabajo. Entonces, como este milagro sucedió el día de reposo, los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Quiero que noten que los judíos religiosos están atestiguando un milagro, y en lugar de quedar boquiabiertos y pasmados al ver a un hombre cojo que 38 años no puede caminar y de repente está caminando, buscan las minucias pequeñas de la externalidad de la ley para condenarlo. Y le dijeron: oye, tú estás trabajando, tú estás cargando una camilla, no puedes trabajar el día de descanso. Recuerden que la violación del día de descanso acarreaba morir. Aquí muy probablemente ya no estaban siendo tan estrictos con el cumplimiento del día de descanso, lo cual desde luego es un pecado, porque Dios jamás les dejó que fueran ellos quienes decidieran a quién mataban y a quién no. Cuando alguien violaba el día de descanso tenía que morir. Pero la pregunta es si este hombre, al cargar su camilla por la orden de Jesús, está trabajando. ¿Ok? Entonces él respondió: el hombre que me sanó a mí me dijo, toma tu camilla y anda. Oye, discúlpame, pero hay un hombre que me dejó caminar después de 38 años y él me dio la orden, así que yo lo hice. ¿Quién te dijo semejante cosa? Dice que no sabía porque Jesús se fue entre la multitud, pero después Jesús se lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Jesús ve al cojo y le dice: mira, tú ya fuiste sanado. Dios te ha mostrado su misericordia, Dios te ha mostrado su gracia. No abuses de la gracia de Dios, no abuses de la misericordia de Dios, porque Dios te juzgaría con algo mucho peor de lo que fuiste. Esto nos deja un principio. Muchas veces tomamos por sentado la gracia y la misericordia de Dios y creemos que la merecemos y Dios está obligado a darnos su gracia y darnos su misericordia, pero la realidad es que no. Así que cuando Dios de su gran corazón nos da su gracia y nos da su misericordia, no podemos presumirla, y sobre todo no podemos como pisotearla al decir: bueno, ya respondiste lo que yo te pedía, ya me has dado gracia, me has dado misericordia, ahora voy a seguir pecando, porque entonces tú te abres a la justicia retributiva pactual de Dios con su pueblo. Entonces, una vez que Cristo le advierte severamente que ya deje de pecar, que se arrepienta, que no tome en vano esa gracia que ha recibido, el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces tienes a Jesús que sana a un hombre el día de descanso. Los judíos van a estar, digamos, acusando a Jesús porque van a decir que sanar el día de descanso está prohibido por la ley. Pero sabemos que Jesús nunca violó la ley. Entonces Jesús se va a estar encargando de corregirle su entendimiento de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer el día de reposo. 16. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Entonces dijeron: ok, fue Jesús, vamos contra él, porque él entonces está violando la ley, y la implicación es: él merece morir, porque ya sabemos que los judíos, la oficialidad religiosa judía, lo que quería era matar a Jesús. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso en su mente, desde luego, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Aquí en esta frase pequeñita hay muchas cosas. Primero, Cristo, cuando es acusado por sanar el día de reposo, les da una verdad que muchas veces no nos detenemos a meditar. Dice: mi Padre siempre trabaja y yo también. Lo que Jesús está diciendo es: tú sabes que Dios trabaja el día de reposo. Y entonces vamos a, digo, sin que vayamos ahí porque ya vimos Génesis, pero vamos a la creación y nos dice que Dios creó todo en 6 días y el séptimo descansó. La pregunta que les hago, y es pregunta para quien quiera participar, es: ¿Dios realmente descansó el séptimo día o Dios siguió trabajando el séptimo día? ¿Quién quiere participar?
Otra vez, la pregunta es, ¿Dios realmente dejó de trabajar el séptimo día o Dios siguió trabajando el séptimo día? Una vez que Pienso que terminó con la descansó. creación. ¿Mande? Yo creo que descansó. Ok, ¿tú crees que descansó alguien más? Yo creo que sí, O sea, digo que sí que. que descansó. Ok, ¿tú también crees que descansó? Sí, Ok, vamos, ¿alguien más? Aquí en mi casa, ¿qué piensan? Dicen que seguramente descansó, pero no saben por qué. Ok, muy bien. Y es lo que todos pensamos porque dice Dios descansó el séptimo día. Pero Cristo luego nos corrige el entendimiento de qué significa ese descanso. Descanso no es ausencia de trabajo, porque de hecho cuando vas, digamos, al resto del Nuevo Testamento, te das cuenta que Dios crea y cuando Dios crea, Dios sustenta su creación. Si Dios, si Dios hubiera dejado de trabajar el séptimo día, todo lo que había creado en un segundo se hubiera desaparecido. Porque no solo o sea, porque no solo se requiere que Él lo cree, sino que lo sustente a cada momento. La razón por la cual tú y yo estamos aquí en este momento, en este tiempo, es porque Dios está sustentando al día de hoy nuestra existencia. Si Dios dejara de sustentarnos, en un momento desaparecemos. Entonces, el que diga que Dios descansó el día séptimo no quiere decir que Dios no hizo algo de trabajo, sino descansó de un trabajo en particular. En este caso fue su trabajo de creación, pero Él nunca dejó de sustentar su creación. Entonces, se puede decir con toda tranquilidad que Dios trabajó el séptimo día y no violó el día de reposo porque Dios no puede pecar, porque Cristo nos está diciendo, mi Padre siempre trabaja. Hoy es día de descanso, pero mi Padre nunca ha dejado de trabajar los días de descanso. ¿Por qué? Porque Él tiene que sustentar su creación. Si Dios realmente como que dejara de hacer lo que Él hace un solo segundo, todo el universo desaparece. Entonces Dios cesa su obra de creación y descansa de su obra de creación, pero eso no significa que no trabaja de otra manera. Por eso Cristo dice, mi Padre siempre trabaja, y cuando dice siempre es siempre. Siempre es todo el tiempo. No hay un momento en el que Dios descanse en términos de ya estoy súper agotado. Dios no se cansa. Entonces lo que Cristo les está diciendo es, el que yo sane a un hombre el día de reposo no viola el día de reposo porque Dios también trabaja el día de reposo y yo también. Entonces, para empezar ahí les corrige, digamos, el entendimiento de que no es malo trabajar ese día, pero hay que ver en qué. El día de reposo tiene que ver, y ya lo vimos, con el trabajo que tú haces cotidianamente para ganar tu vida, con la vocación que Dios te ha dado. Pero eso no es todo el trabajo que tú haces en tu vida. Hay otras cosas que se tienen que hacer por misericordia y por necesidad de los demás. Entonces las puedes hacer, porque mi padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más cuando escuchan eso por encontrar una fuerza para matarlo. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, yo no violé el día de reposo. En su mente, él estaba violando el día de reposo y merecía morir. Pero Jesús le dice, yo no violé. Es más, Dios trabaja el día de reposo. Pero no solo fue el que Jesús estuviera sanando el sábado, sino que, y aquí viene la parte que mucha gente, ¿verdad? Creo que no lee su Biblia, porque hay gente que dice, Jesús nunca dijo que él era Dios. Y te vas a encontrar estas personas por todos lados. Y te van a decir, nunca Jesús dijo yo soy Dios. Aquí Jesús está diciendo soy Dios. Y lo está entendiendo perfectamente el fariseo, porque dice que Jesús además decía que Dios era su padre. Y al decir que Dios es su padre, que hay una filiación, una relación de filiación entre Dios y Cristo, en ese momento Cristo se hace igual a Dios. ¿Por qué? Porque en la mente judía y en la mente de este tiempo, un príncipe, que no es el caso con Jesús porque no es menor que Dios, pero vamos a hablar, digámoslo humanamente, un príncipe no es el rey es su padre. Y el príncipe
no es el rey, pero el príncipe, al ser hijo del rey y venir de la misma sustancia o entrañas que el rey, el príncipe tiene la misma honra que el rey y es la misma esencia que el rey. Entonces, cuando el rey mandaba a su hijo príncipe a cualquier otro reino, lo recibían como si fuera el rey, porque aunque sabían que no era el rey, pero sabían que al ser hijo del rey, por esta filiación que tenían, compartía la misma sustancia que el rey. Y esto lo entienden perfectamente los judíos. Cuando dice Cristo que Dios es su padre. Y entonces cuando dice que Dios es su padre, los judíos de inmediato lo cachan. Él está diciendo que él es igual a Dios, es decir, él es Dios. Entonces, claro que Cristo vino y nos dijo que él era Dios. Muchas veces, no una, y lo vamos a ver. Cristo clamó ser Dios. Cristo se hizo igual a Dios, incluso con palabras tan claras como las vamos a ver de el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No puedes ver al Padre en Cristo a menos que Cristo sea como el Padre y Cristo sea igual al Padre. Entonces, con esta declaración de mi Padre siempre trabaja, yo también, además de que les corrige el entendimiento de lo que se puede hacer el día de reposo, Cristo se pone al nivel de Dios y él se iguala con Dios. Y entonces dicen, aparte de violador del sábado, es un blasfemo, porque se está poniendo en el lugar de Dios. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el hijo no puede hacer algo o nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el padre hace. Todo lo que hace el padre también lo hace el hijo. Dicen, así que no se sorprendan si yo estoy trabajando en su mente el sábado, porque mi padre hace lo mismo. Ese es el punto de acá. O sea, Dios no es como que el sábado él no hace nada. Dios sigue sustentando su creación. Entonces, él sigue trabajando de una manera diferente. Así que si me ven a mí haciendo esto es porque mi padre también trabaja el día de reposo. Porque no hay nada que yo haga que no haya visto hacer al Padre. Es decir, lo que yo hago casa y empata perfectamente con lo que hace Dios. Es decir, yo soy Dios y lo que hace Dios lo hago yo. Así que si me estás juzgando a mí de violar el día de reposo, tendrías que empezar primero a juzgar a Jehová. Y nos da también una razón, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. O sea, lo que yo hago, lo que me acaban de ver hacer, de sanar un sábado, es lo que el Padre me mostró que yo debo hacer. Entonces hay una relación íntima entre el Padre y el Hijo. Y yo no hago algo si antes el Padre no me lo ha mostrado. Y yo imito al Padre y lo que yo hago también lo hace el Padre. Entonces, lo que es cierto de Jesús es cierto de Dios. Así que cuidado con lo que estás diciendo, fariseo ciego. Porque si estás diciendo que yo soy un blasfemo y violador del sábado, estás diciendo lo mismo de Dios. Porque el Padre me muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Así que si se espantan de lo que vieron ahorita, no saben lo que Dios me va a llevar a hacer. En realidad van a quedar asombrados. Pero aquí Cristo se une con Dios, se iguala con Dios y básicamente dice, lo que me vean hacer a mí, Dios lo está haciendo. Yo no hago algo que Él no haría o que Él no hace. 21. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien ¿qué? A quien Él quiere. Dice, Dios tiene la potestad de dar vida y de resucitar de los muertos. Solamente Dios puede lograr una resurrección. Nadie que no sea Dios puede resucitar un muerto, porque la muerte es irreversible para nosotros como seres humanos. No hay algo que puedas hacer ante la muerte. Sea que la enfrentes con toda la valentía del mundo, o sea que la enfrentes como una gallina con miedo, la muerte es irreversible, pero no para Dios, porque Él es la fuente de vida y Él tiene el poder de dar vida y de resucitar a los muertos. Y de la misma manera, ya que quedó claro que lo que Él hace, yo lo hago,
también el Hijo, que ese soy yo, dice Cristo, da vida. Pero aquí la clave que quiero enfatizar es a quien Él quiere. Cristo no da vida a quien se la pide, por decirlo de una manera. Cristo da vida a quien Él elige darle vida. Él es soberano absolutamente en la salvación del hombre. Cuando tú le estás clamando porque te dé vida, y ya lo vimos en Romanos, tenemos que sistematizarlo, es porque Él ya trabajó en tu corazón y ya te regeneró y ya te despertó a la realidad de que de que lo necesitas. Pero él, en pocas palabras, Él ya nos habló de la regeneración y nos dijo que el Espíritu Santo hace que nazca de nuevo quien Él quiera. De la misma forma, el Hijo da vida a quien Él quiere. Por eso Pablo puede decir que no depende del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces dice, mira, lo que viene todavía los va a dejar boquiabiertos, porque el mismo poder de resurrección que tiene Dios lo tengo yo y lo doy a quien yo quiero. Y aquí, desde luego, se refiere a las dos vidas, a la vida física y a la vida espiritual. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre que lo envió. Y ¿sabes qué? Dios, siendo el juez de todo, Él ha decidido no ser Él quien juzgue, sino a Él le ha entregado a Cristo la autoridad absoluta para juzgar a ángeles, demonios, seres humanos. Dios me ha dado a mí, porque ya dijo, Él es el Padre, yo soy el Hijo. Dios me ha dado a mí autoridad, y es una autoridad absoluta, y es una autoridad para juzgar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Si ustedes judíos dicen que aman a Jehová, me deberían de amar a mí. Porque así como honran al Padre, es la voluntad de Dios que honren al Hijo. Y luego nos dice algo bien claro, el que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre quien lo envió. Si alguien no acepta que Cristo es quien Él dijo que es, tampoco puede tener una buena relación con el Padre. Por eso es que, por ejemplo, los mormones, testigos de Jehová, que tienen un Cristo diferente al Cristo de la Biblia, absolutamente diferente en su naturaleza, no es Dios para los mormones y testigos, no pueden estar honrando al Padre porque no honran al Hijo. Y Cristo me dice que Dios le entregó a su Hijo autoridad para juzgar. Y el que lo honre a Él, honra al Padre, pero si no honras al Hijo, de ninguna manera honras al Padre, porque el Hijo fue enviado por el Padre. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, ¿quién me envió? Nuevamente está diciendo, Dios es mi Padre, yo soy Dios, yo provengo de Dios. Ya se lo dijo a Nicodemo, yo vengo de arriba, tú eres de abajo. Así que el que escucha mi mensaje y cree en el Dios que me envió, tiene vida eterna. Esta es una promesa también absoluta que viene de la boca de aquel que tiene la facultad de juzgar de manera absoluta. Entonces, si tú tienes vida eterna, ¿qué dice? Nunca serán condenados por sus pecados. Nunca. La salvación no se puede perder. Nadie que haya sido salvo puede dejar de ser salvo. Nunca es una negación absoluta y rotunda. Si alguien ha recibido vida eterna porque ha creído en el mensaje de Cristo y cree en Cristo y cree en Dios, esa persona nunca va a ser condenada por sus pecados. Y hay una razón fundamental, porque ya han pasado de la muerte a la vida. Si alguien cree en Cristo y cree en Dios, muestra que ya no está muerto, sino está vivo espiritualmente, lo cual se relaciona con lo que dice acá, que el Padre tiene el poder de dar vida a los muertos y el Hijo también a quien Él quiere. Entonces, si Dios ya obró en ti la resurrección espiritual, porque recuerda que Pablo nos dice que somos cadáveres espirituales, muertos en nuestros delitos y pecados, pero si Dios ya soberanamente te ha dado vida espiritual y has pasado de muerte a vida, entonces esa es una condición irreversible.
Entonces, como es tan irreversible el que alguien haya pasado de muerte espiritual a vida espiritual, es tan irreversible que nunca vas a ser condenado por tus pecados. Por eso se llama vida eterna. Los cristianos, aunque creen que la salvación se pierde, te van a decir que la vida que Dios te ofrece es vida eterna, pero no se ponen a pensar que si tú pudieras perder tu salvación, no hay eternidad de vida. Entonces, en este versículo tan pequeño, nos damos cuenta cómo Dios está enfatizando la seguridad de la salvación del creyente. 25, y les aseguro que se acerca el tiempo, y de hecho ya llegó o ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Ahora, quiero que entiendan que los fariseos están escuchando esto. Y ya Cristo en este párrafo tan pequeño dijo en varias ocasiones que Él es Hijo de Dios. Él se está haciendo igual a Dios. Él está diciendo, yo soy Dios. Y ya llegó el momento cuando los muertos van a escuchar mi voz. Esto, desde luego, se puede aplicar tanto a la muerte física, porque Cristo resucitó, pero principalmente por el contexto de la vida eterna y de que pases de muerte a vida, es más un contexto espiritual. Los muertos espirituales van a escuchar la voz de Cristo, la voz del Hijo de Dios, y los que puedan escuchar esa voz van a vivir, van a ser regenerados por el poder del Espíritu Santo. El Padre tiene vida en sí mismo. Dios es la fuente de vida. Su existencia no es contingente, es decir, que no depende de algo más. Él es suficiente, Él es autoexistente. Entonces Él tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Así como Dios le dio a Cristo, y no es porque Cristo estuviera como desvestido de ese poder, sino es un tema de roles, de tú vas a trabajar de esta manera y yo de esta manera. Así como el Padre le dio a Cristo la autoridad y la facultad de juzgar, también le dio a su Hijo la autoridad de dar vida a quien Él quiera. Ya nos lo dijo, yo doy vida a quien yo quiera. Entonces, el Padre le ha dado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. Y cuando nos dice es el Hijo del Hombre, ya lo hemos visto, ¿ok? Que es una reiteración de un título que se le aplica al Mesías en Daniel. Cuando ven a alguien que se parece a un ser humano que se acerca a Dios en el trono y Dios le entrega dominio y le entrega poder y todo, Cristo, al decir yo soy el Hijo del Hombre, usa las palabras de Daniel para describir esa visión y entonces con mayor razón dice, aparte de ser Dios, soy el Mesías. Así que quien me diga que Cristo nunca dijo yo soy Dios, no ha leído la Biblia o no la ha revisado con cuidado. Y Cristo continúa, no se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Y aquí sí ya te está hablando de una resurrección física escatológica final. No es la resurrección de Lázaro. Es la resurrección final de todos. Dice, y si lo que les dije ya los sorprendió, pues créanme que el tiempo cada vez está más cerca. En que todos los que están en las tumbas, ¿quiénes están en las tumbas? Los que han muerto físicamente. Todos los muertos de todos los panteones, aunque no estén sus cuerpos, aunque hayan sido comidos por tiburones y estén en el sedimento del mar, aunque hayan caído en un volcán con lava y se derritan, todos los muertos van a escuchar la voz del Hijo de Dios. Y cuando escuchen esa voz van a resucitar. Y cuando dice todos, es todos. Buenos y malos, justos e injustos, santos e impíos, cristianos y no cristianos. Toda la humanidad, cada persona que ha pisado este planeta, algún día resucitará corporalmente. Pero sus destinos van a ser diametralmente opuestos. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Es decir, los que vivieron como cristianos, los que mostraron su fe por medio de sus obras, como dice Santiago, van a resucitar. ¿Para qué? Para tener vida eterna, para entrar al gozo eterno físicamente, con un cuerpo
físico. Entonces, los píos, los santos, los cristianos, van a resucitar para gozar de vida eterna. Pero los que continuaron en su maldad, los que continuaron pecando, los que mostraron que no creen en realidad, los que por sus obras mostraron que su fe era falsa, van a resucitar. ¿Para qué? Para sufrir el juicio. Entonces, no solo los cristianos van a tener cuerpos nuevos, sino también los impíos. Pero el cuerpo nuevo de los impíos va a estar hecho y diseñado para soportar eternamente los terrores del infierno. Y Cristo tiene ese poder porque Él tiene el poder de dar vida y Él tiene el poder de juzgar. Yo no puedo hacer algo o nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Y antes de que se escandalicen más, el hecho de que yo juzgue no quiere decir que estoy separado, pues de Dios, digamos, en esa función, sino yo juzgo de acuerdo a la voluntad de Dios. Al final, Cristo, siendo Dios, siendo igual a Dios, no un Dios menor, no un Dios más pequeño, no un Dios con una jerarquía diferente, como dicen las sectas, no, el mismo Dios encarnado, igual que Jehová, igual que el Espíritu Santo. Cristo dice, yo no hago nada, sino me someto a la voluntad de mi Padre. Y como Él me indica, yo juzgo. Así que por eso mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y el motor de la vida de Jesús, el propósito de la vida de Jesús, que debería ser el nuestro, dice, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Aun Cristo siendo Dios, les deja muy claro que Él ha decidido someterse a la voluntad de Dios, y no es que la voluntad de Cristo y la voluntad de Dios sean diferentes, porque son un solo Dios en tres personas, y los tres son santos y justos y misericordiosos, y cualquier atributo que sea verdad para Dios es verdad para Cristo, el que sea. Simplemente quiere Cristo enfatizar su unidad con el Padre y su dependencia del Padre, porque así entonces, como dependo del Padre para sanar el sábado, también dependo del Padre para dar vida y también dependo del Padre para juzgar, ya sea para vida eterna o para juicio y tormento eterno. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, así está bien. No, Yo sí. A ver, dígame, hermana. Dime. Todos los que van a resucitar, o sea, son las personas que han muerto antes de que vengan Jesús. Están durmiendo. No. Mira, vamos, eso que tú preguntas es algo que los testigos de Jehová enseñan, ¿ok? Pero la realidad es que la Biblia nos dice otra cosa. Entonces, creo que es una buena manera de terminar ahorita con los minutos que me quedan. Me voy a quedar, yo creo que aquí en Juan. Déjame poner aquí mi marcador y me voy a ir a otro lado. Permíteme. Ok, aquí me quedo. ¿Quién se acuerda dónde está el rico y Lázaro? Creo que estábamos en Lucas 15, a ver si no me equivoco. No es Lucas 15. ¿Quién se acuerda? Ay, no me acuerdo. Aquí está, sí, Lucas 15. Bien. Lucas 15, 19. Jesús nos va a contar una historia, vamos, esto es para responder a tu pregunta. Jesús nos va a contar una historia que no es una parábola. Mucho ojo con eso. Cuando Cristo nos cuenta una parábola, Cristo nos dice, vamos, había un hombre, ¿no? Y este hombre hizo y tenía un hijo y luego tenía otro hijo, el mayor, menor. Nunca en las parábolas Cristo les pone nombres a los personajes. Pero aquí hay una persona que sí Cristo menciona por nombre. Entonces,
lo más probable es que esto sea Cristo recontando una historia real que como Dios él conoce. Entonces dice, Jesús dijo, vamos, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Es decir, tenías a un millonario, ¿ok? Que vivía de lo mejor, usando lo mejor, con los mejores lujos que el dinero puede comprar. Tirado a la puerta de su casa, es decir, a la puerta de la casa del rico, hay un hombre pobre que se llama Lázaro, y aquí Cristo le pone nombre porque este hombre es una persona que sí existió. Entonces, en la puerta del rico hay un hombre pobre que se llama Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras que caían en la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Nada más imagínate toda la escena. Tienes a un hombre multimillonario y tienes a un pobre ahí mendigo tirado en su puerta lleno de llagas que suplica que le tiren las migajas que caen al piso. Y está tan depauperado que aún los perros vienen y le lamen las llagas, o sea, nada más la infección. O sea, es una condición en la que nadie quisiera estar. Con el tiempo, el hombre pobre dice que murió y los ángeles lo llevaron para estar con Abraham. Muy probablemente, digo, y no soy dogmático, pero si esta es una historia real, y creo que lo es, no creo que es una parábola, Cristo te muestra lo que pasa cuando un cristiano muere. Cuando un cristiano muere, ángeles vienen y le acompañan a su morada celestial. ¿Ok? Entonces que este hombre muere y los ángeles lo llevan para estar con su antepasado. Vamos a Abraham en el lugar donde está este padre de la fe. Entonces entendemos que Lázaro es un creyente genuino y fue con otro creyente genuino, con el patriarca. El hombre rico, dice, también murió y fue enterrado. Vean la diferencia. O sea, aquí no hay ángeles que lo escoltan, digamos, como, pero como la morada con Dios, sino simplemente dice fue enterrado. Y su alma fue al lugar de los muertos. Estos dos hombres están en dos destinos diferentes. Uno está con Abraham y el otro está en un lugar que dice el lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, el rico está en este momento, el día de hoy, todavía en este lugar de los muertos, y en este lugar de los muertos ya hay tormento. Este lugar no es el infierno. Hoy por hoy no hay nadie viviendo todavía en el infierno. El infierno viene a entrar, digamos, en funcionamiento hasta después del gran juicio final, cuando Dios destruye todo el universo. Hoy por hoy no hay nadie en el infierno. Los primeros que van a entrar ahí son Satanás, son la bestia y el falso profeta. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos algún día a los Apocalipsis. Pero acá ya tienes un lugar donde hay como un tormento, como una cárcel preventiva. Y desde este lugar, el hombre que está en tormento puede ver de lejos a Lázaro junto con el patriarca. Entonces, para empezar, aquí nos está diciendo claramente que los dos están conscientes. No es como que están durmiendo. No es como que perdieron el conocimiento y nadie sabe qué pasó con nadie y no sabes qué onda. No, su cuerpo físico murió, su alma sigue viva. Es lo que la Biblia nos enseña una y otra vez. El cuerpo físico muere, el alma sigue viva. El alma nunca deja de estar consciente. Una persona nunca va a perder la conciencia. Es decir, como que deja de existir o de pensar, no. Porque ahí en medio del tormento ve entonces al patriarca con Lázaro y el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro, sabe bien quién es Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Vemos entonces que después de morir hay una existencia consciente y en el caso del rico es una existencia que está en angustia. Este es un muerto que está angustiado. Su cuerpo físico ya está enterrado, pero su alma está viva. Y esta alma está siendo atormentada en llamas y está angustiada.
Así que pide, por favor, que Lázaro siquiera moje su dedo, la punta de su dedo, en agua y se la ponga en la lengua para que de alguna manera sienta un poco más llevadero su tormento. Esto todavía no es el infierno. Este es el Sheol. Entonces dice que el patriarca le dijo: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Hoy él está recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Lázaro, por otro lado, está en una existencia consciente, pero en lugar de estar angustiado, Lázaro está recibiendo ¿qué? Consuelo. Él está gozoso, él está contento, él está feliz. Y básicamente lo que el patriarca le está diciendo es: tú mostraste tu impiedad al no mostrarle compasión a Lázaro mientras los dos estaban vivos. Así que tú en la tierra, o sea, todo lo que quisiste lo tuviste, ahí estuvo. Pero Lázaro no. Era pobre y llagado y enfermo y todo y hambriento. Hoy, fíjate cómo cambian las cosas. Tú estás en una angustia terrible y Lázaro está recibiendo consuelo. Además, hay un abismo, gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces, el Sheol, Cristo me explica que el Sheol está dividido en dos partes. El Sheol es un lugar donde en una de las partes hay tormento, pero en la otra hay gozo. Pero se pueden ver unos a otros. Sin embargo, hay un gran abismo que no permite que nadie cruce ni de aquí para allá ni de allá para acá. O sea, básicamente es imposible lo que me pides. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a mi familia, o sea, a la casa de mi padre. Ok, si no me lo vas a enviar para que me calme este tormento, por lo menos regrésalo a la vida, que vaya con mi familia. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Mándales un mensaje a mi familia que está viva. Noten cómo esta persona en tormento está angustiada por la gente que dejó en la tierra. No es como que ya se les olvidó quiénes son o ya se les olvidaron quiénes son sus familiares. Siguen plenamente conscientes de cuántos hermanos tienen, de quiénes son sus hermanos. Están sufriendo, angustiados y aparte tienen la angustia de, aquí en el contexto, no querer que su familia vaya al mismo lugar. Entonces, pues le dice: por favor, por lo menos envíalo para que no terminen en este lugar de tormento. O sea, que Lázaro resucite de entre los muertos, padre Abraham. Y entonces dice que el patriarca le dijo: ya Moisés y los profetas les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Ellos no necesitan que yo mande a Lázaro, tienen la ley. Ellos ya saben, ya fueron advertidos por Moisés y los profetas. Así que tus hermanos, los que tú no quieres que lleguen aquí, pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si se les envía a una persona de entre los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. No, es que lo que tú no entiendes, Abraham, es que si ellos ven que un muerto resucita, oye, ¿cómo no van a creer? ¿No? Hoy la gente que es impía dice: a ver, ¿dónde está Dios? Quiero ver a Dios, quiero ver un milagro. No, Dios dice: tienen la Biblia, léanla, ahí están advertidos. No, pero es que espérame, si alguien ve que un muerto resucita, seguro la gente va a creer en Dios y se va a arrepentir de sus pecados y van a confesar y van a volver a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que algunos se levantaran de los muertos. Y esto es algo que les he dicho ya siempre: los milagros no tienen el poder de convertir el corazón humano. ¿Sabes qué? Si la gente no cree la Biblia, así vean que 400 muertos se levantan de su tumba ahorita, no van a creer, porque son muertos espirituales ellos mismos, tienen el corazón oscuro y necesitan que Dios les regenere y les dé fe y les dé arrepentimiento para que puedan creer. Pero lo que vemos aquí es cómo se ve la existencia de una persona que ha muerto. Es una existencia consciente, es una existencia real. No están en un sueño, están vivos. Su cuerpo no, su alma sí. La Biblia me enseña que estamos formados de cuerpo y alma, nada más, 2 partes, cuerpo y alma. Tu parte física murió,
Tu parte inmaterial, que es el alma, no puede morir. Entonces, no dejas de ser tú, no dejas de pensar como tú, te sigues acordando de tu vida, sabes quién eres, quién es tu familia, cómo llegaste ahí, cómo viviste, ¿sabes? O sea, piensa que eres tú nada más que sin cuerpo. Luego, me voy a adelantar, la Biblia me enseña que una vez que Cristo resucita, Él baja al Sheol, que está dividido entre el lugar donde hay tormento y el lugar donde estaban los justos, donde estaba Lázaro con Abraham, y una vez que Cristo resucita, dice que Cristo se los lleva con Él, a los justos. Por eso hoy decimos que van al cielo, porque Cristo ya les abrió el camino al cielo. Una vez que Cristo resucita, Cristo se lleva a todos los justos que estaban ahí en el Sheol, se los lleva directamente al cielo con Dios. Entonces, hoy en el Sheol solo hay un lugar donde hay gente y es donde están los impíos, que es como una cárcel preliminar, que es como una prisión preventiva, donde ya están siendo atormentados, pero todavía no es el infierno. Y ahí están esperando que llegue el momento de ser juzgados por Jesús. No sé si esto contestó tu pregunta. Sí, y solo una cosita, o sea, hay gente que está sufriendo desde antes que otros. O sea, cada Los que persona. murieron hace 300, 400 años están sufriendo hace 300, 400 años. Ah, claro. Digo, si hay una persona que se murió hace 1300 años, pues tiene 1300 años, está sufriendo, y si alguien tiene 2 días que se murió, pues tiene más tiempo. Pero nada más piensa, sé que es difícil que pensemos en estas categorías, pero nada más piensa que en realidad no hay tiempo. O sea, una vez que tú mueres, la dimensión del tiempo ya no existe. Entonces, no podemos pensar en que tú sabes que llevas aquí 1300 años, porque el tiempo ya no existe. O sea, o no lo experimentas, digamos, igual como lo experimentarías en la Tierra. Estás en el terreno de la eternidad. Lo que sí te puedo decir es que cada persona que Dios ha creado en este planeta, desde el primer hombre y la primera mujer hasta el último que cree, todos los que han muerto, hoy siguen vivos. Sus almas siguen vivas, pero les falta un cuerpo físico. Por eso es que Cristo dice, va a llegar el momento, en Juan ahorita cuando lo vimos, donde los muertos se van a levantar en sus tumbas, y es lo que nos dice también Pablo, y es lo que nos dice también Juan, que al final va a haber una resurrección física donde Dios va a dar tu nuevo cuerpo como cristiano. Hoy, si hay un cristiano que murió, está su alma totalmente gozosa con el Señor, está tranquilo, feliz, pleno, lleno, está deleitado, pero solo es un alma, le falta un cuerpo. Y como Dios hizo al hombre para hacer alma y cuerpo amalgamados, Dios promete que te va a dar un nuevo cuerpo. Por eso dice que hoy tus almas están desnudas. Pero cuando Cristo regrese, Él te va a dar un cuerpo de resurrección, y entonces vas a vivir para siempre en los nuevos cielos y nueva tierra con un cuerpo físico, pero glorificado. O sea que va a llegar el momento donde tu alma y un nuevo cuerpo, Dios te los va a dar de nuevo juntos. Pero hoy los que ya han muerto no tienen cuerpo, tienen alma, están esperando la resurrección de sus cuerpos para que sean cuerpos glorificados, que es lo que Pablo, si no me equivoco, trata en todo el capítulo de 1 Corintios 15. ¿Ok? Entonces, sí hay mucho que podamos aprender de la Biblia por cuanto a cómo es la próxima tengo vida. una pregunta. Dime. Si los que fueron malos y ya están muertos, ya no van a entrar tampoco en el reino de los cielos. No, porque la Biblia dice que está establecido para los hombres, o sea, para la raza humana, que solo mueran una vez, o sea, que solo vivan una vez, tengan una muerte física, y después de esa muerte física viene el juicio. Por eso es que la Biblia te dice una y otra vez que la oportunidad para que te arrepientas es mientras estás vivo, mientras estás en esta tierra. Mientras estás en este tiempo, en esta tierra que Dios te dio, tienes oportunidad de que tu eternidad sea el cielo o sea el infierno, en función Pero a la fe. van a resucitar después de que sea el juicio también.
Exactamente, ellos también van a resucitar, pero solo van a resucitar para recibir nuevos cuerpos, pero son nuevos cuerpos que van a estar, digamos, adaptados para soportar el infierno eternamente. Dios les va a dar cuerpos también, así como Dios les va a dar cuerpos nuevos a los cristianos, Dios les va a dar cuerpos nuevos a los impíos, pero solo va a ser para echarlos al infierno. ¿Ok? Entonces todos vamos a resucitar, todos, justos y los injustos, los píos y los impíos, los santos y los no santos, todos vamos a resucitar. Pero, y todos vamos a recibir un cuerpo nuevo, pero uno va a ser un cuerpo, digamos, adaptado para la gloria y el otro va a ser un cuerpo adaptado para el infierno. Sin embargo, una vez que alguien muere, en esta tierra muere, se acabó la oportunidad de creer, se acabó la oportunidad de arrepentirse. Porque de hecho, tampoco en donde están, aunque están sufriendo en tormento, no se arrepienten. Porque el arrepentimiento es una gracia de Dios. Y Dios, una vez que mueres, ya no te da ninguna gracia. Por eso dice C.S. Lewis, que es el de Narnia, es el autor de todos los libros de Narnia, dice, si el infierno tuviera puerta, estaría cerrado desde adentro. En pocas palabras, dice C.S. Lewis, una vez que un pecador muere, esa gracia común que tenía de Dios para no ser tan malo como él, como él puede ser, Dios se la retira. Así que las almas de los impíos son aberrantes, son pecaminosas hasta el extremo, porque ya no tienen la gracia común de Dios. Entonces dice, sí, es Luis. Si Cristo, que no va a suceder, porque la Biblia me dice claramente lo que va a pasar, pero si Cristo un día bajara al infierno y les dijera, les doy la oportunidad de que salgan de aquí, solo tienen que confesar que soy el Señor voluntariamente y rendirse a mí, le escupen otra vez a Jesús. ¿Por qué? Porque el infierno no es un lugar de arrepentimiento. El infierno es un lugar de castigo, es un lugar de angustia, es un lugar de sufrimiento. Entonces, la única oportunidad que tenemos es mientras estamos vivos aquí. Una vez que mueres, no hay nada más que hacer. Por eso es que la Biblia te dice el día de salvación es hoy, y si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque hay gente que dice, no, yo me voy a arrepentir mañana. O ¿sabes qué? Yo me voy a arrepentir cuando ya esté como por morirme. ¿Tú cómo sabes que Dios te va a dar la gracia del arrepentimiento ese día? ¿Tienen más preguntas o dudas? No, así está bien. No. Sonia. No. Ok. Bueno, si no hay más preguntas ni dudas, yo creo que aquí ya le podemos dejar por hoy. Ya el día de mañana nos vemos para Éxodo y vamos continuando ya con este nuevo esquema. Entonces, un momento, voy a detener la grabación.